iglesia puede reunirse por completo. Ya se ha establecido por el presidente de Estados Unidos que esto no afecta a las iglesias y por lo tanto las iglesias se pueden reunir, a no ser que nos den órdenes diferentes. Hasta el momento nosotros nos podemos reunir, pero tomemos toda la precaución necesaria para poder cuidarnos del salud. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué tienen que ver con lo que vamos a ver? Bueno, esta mañana vamos a ver la introducción del libro de Colosenses. Y en el libro de Colosenses miramos nosotros, hermanos, que va a hablar, nos va a enseñar de Jesucristo. Nos va a enseñar que Jesucristo es Dios, que Él es la fuente de donde todo ha salido, versículos del 15 en adelante, Colosenses 1. Y que Jesucristo es en donde habita toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:8. Es decir, Él es el que nos ha traído, ¿qué? La gracia y la verdad. Juan capítulo 1, versículo 17. Para ustedes quienes nos están sintonizando por medio de Facebook, bienvenidos a nuestra clase en esta mañana. Vamos a estudiar la introducción del libro de Colosenses. Y Dios mediante, la próxima semana entramos en el primer capítulo. Muy bien, Colosenses, la introducción. Colosenses, la introducción al libro de Colosenses. Primeramente vemos nosotros sobre el autor, que es el apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 1 y versículo 1 miramos nosotros que dice la escritura de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
y el hermano Timoteo. Recuerde que aquí estamos nosotros viendo ya concerniente a el establecimiento de la iglesia en la ciudad de Colosas. Y para ustedes, quienes no están familiarizados con la ciudad de Colosas, aquí está el mar de Galilea, o el lago de Galilea, el río Jordán, el mar sagrado. Aquí está Jerusalén. Okay. Aquí está Éfeso. Aquí está la Odisea. Y aquí está Colosas. Okay. Recuerden, aquí está Filipo, acabamos de estudiar eso. Aquí está Atenas. Aquí está Corinto. Okay. Colosas está como unas 5 millas de la ciudad de Éfeso. Y a pesar de que está cerca la ciudad de Éfeso y de la Odisea, vemos nosotros que, más rato hablamos un poco de esto, pero ahorita hablamos del apóstol Pablo, el autor de esta carta. Miramos nosotros que el apóstol Pablo, el autor de esta carta, se encontraba en la prisión en Roma. Ya hemos hablado de esto. Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31 nos da a entender que el apóstol Pablo estuvo en Roma encarcelado por 2 años. Y miramos nosotros que en esta ocasión se encuentra ¿quién con él? Timoteo. Recuerden que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, a los hermanos de Filipo, habla de 2 hombres, ¿recuerdan? En Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 30. Habla de Éprafas, ¿verdad? Epafrodito, ¿verdad? Y también habla de Timoteo. Epafrodito fue quien le llevó la ayuda de la iglesia de los filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 15, al apóstol Pablo. Y él lo da a saber en Filipenses capítulo 4 que él está agradecido por la dádiva que trajo Epafroditos de parte de la congregación. Pero aquí en esta carta, en la carta de Colosas, miramos nosotros que menciona solamente a Timoteo. Y lo menciono para que nosotros podamos entender que el apóstol Pablo siempre trae su caravana, ¿verdad? Su grupo de hermanos quienes estaba entrenando, y cuando se prestaba la oportunidad o la ocasión, el apóstol Pablo entonces enviaba a estas personas a diferentes, en inglés, hotspots, a diferentes lugares en donde posiblemente se necesitaba más instrucción, se necesitaba más enseñanza de la palabra del Señor, o buscar solución bíblica a problemas por los cuales estaba pasando la congregación. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Pero miramos nosotros que el apóstol Pablo es el autor de esta carta, y miramos nosotros que la carta a los colosenses fue escrita aproximadamente en la ciudad de Corinto. Recuerden que ya el apóstol Pablo andaba por estas regiones de acá, ¿ok? Y andaba por el mismo Filipo, la carta de Filipenses en Hechos capítulo 17 nos habla a nosotros, ¿verdad?, de esto. Y luego ya miramos que el 18, ¿verdad?, habla de que se encuentran en estos lugares. Entonces miramos nosotros que el apóstol Pablo anduvo aquí en estos lugares predicando el evangelio y enseñando, y luego regresa a la ciudad de Jerusalén. Pero cuando llega a Jerusalén, en Hechos capítulo 21, miramos nosotros que el apóstol Pablo es de vuelta puesto en la cárcel y enviado
Y ahora sí, ¿verdad? Le ponemos aquí el famoso zapato, ¿verdad? Aquí llega a Roma como prisionero. Y es de aquí en donde el apóstol Pablo escribe la carta a los Colosenses, ¿ok? De Roma. Ok. Luego, segundo, miramos nosotros a quiénes escribe. ¿A quién escribe la carta? Y claro que es a la congregación a la cual el apóstol Pablo le está escribiendo. Es interesante que el apóstol Pablo no tuvo nada que ver con el establecimiento de esta congregación. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2 y versículo 1 en adelante. En Colosenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice el apóstol Pablo: porque quiero que sepáis cuál gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Hemos mencionado la ciudad de la Odisea. Y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Este versículo aquí nos da a entender que el apóstol Pablo nunca tuvo el privilegio de ir por esta región de la cual estamos considerando. Y vamos a decir por aquí esta región. Vino a Éfeso, pero no a esta región de aquí. Y miramos nosotros que mientras que el apóstol Pablo anduvo en sus viajes misioneros, ya en el último, más o menos, miramos nosotros que en Hechos capítulo 19, en donde el apóstol Pablo se encuentra, miren lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 1 adelante. En Hechos capítulo 19, versículo 1 adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer la región superior, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Ahora no mencionan los nombres de estos discípulos, pero se encontró a estos discípulos, y estos discípulos solamente conocían el bautismo de Juan. Pablo entonces, igual que a Priscila y Aquila, le viene a adiestrar más exactamente a estos discípulos concerniente a la doctrina de Cristo. Y ellos fueron bautizados correctamente. Esto es lo que vemos nosotros en Hechos capítulo 19. Pero el punto al cual quiero llegar es el versículo 9 y 10 de Hechos 19. Dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Los discípulos, de los cuales menciona en Hechos capítulo 19, versículo 1, son los que Pablo viene y los aparta. Y por espacio, dice el versículo 10, por espacio de 2 años el apóstol Pablo estuvo enseñándole, entrenándole con la palabra de Dios. Y la última parte del versículo 10 dice, bueno, todo el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Entonces, mientras que el apóstol Pablo estuvo aquí instruyendo a estos discípulos, aquí en la ciudad de Éfeso, se esparramaron por la región de Asia. Y uno de estos son quien vino a establecer la congregación de Colosas. Ahora, no sabemos quién, pero ya en Colosenses capítulo 1 y versículo 7 nos da a entender la palabra de Dios lo siguiente: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Llegamos a la conclusión por medio de la inferencia de que Epafras fue en esta congregación un fiel ministro. Algunos han dicho que aún también fue un anciano de la congregación, pero un fiel ministro sí tenemos en la palabra del Señor que Epafras fue.
Entonces este Éprafas fue uno de los que posiblemente estudió la palabra de Dios por espacio de 2 años en la ciudad de Éfeso y fue uno de los que predicó la palabra en la región de Asia, y por lo tanto se llega a la conclusión que Éprafas es posible que fue quien empezó la congregación allí en ese lugar. Cuando vamos al libro de Colosenses capítulo 4, en Colosenses capítulo 4 empieza el versículo, parece que el 13, capítulo 4 versículo 13. Dice, porque de él doy testimonio. Bueno, empieza el 12. Os saluda Éprafas, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Como que el apóstol Pablo quiere entender que Éprafas había viajado hasta la ciudad de Roma para quizás preguntarle ciertas cosas. Recuerden que en aquel tiempo no había iPhones, no había teléfonos, no había correo electrónico, no había nada del sistema que tenemos hoy en día. Entonces, cuando se necesitaba algo de parte de los discípulos, entender algo y pedirle al apóstol Pablo consejo, ellos tenían que ir personalmente al apóstol Pablo. Y Éprafas fue lo que vino a hacer. Vino desde Colosas hasta Roma para pedirle consejo al apóstol Pablo. Y nos damos nosotros cuenta de que este fiel ministro le pidió consejos al apóstol Pablo de ciertas cosas, y simplemente porque la carta a los Colosenses trata estos puntos. Primeramente, de la deidad de Cristo. Segundo, sobre las sectas religiosas. ¿Okay? Esto lo cubre el capítulo 2, esto lo cubre el capítulo 1. Y tercero, sobre asuntos prácticos para el cristianismo. Asuntos prácticos para el cristianismo. ¿Okay? Esto lo cubre capítulo 3 y capítulo 4. Y esto es lo que miramos nosotros en la carta de Colosenses. La deidad de Jesucristo, sobre sectas religiosas, y cuando entremos al capítulo 2 vamos a ver un poco sobre esto, y luego el capítulo 3 y 4 sobre asuntos prácticos para vivir una vida santa, agradable ante los ojos de Dios. Y claro que ahí vamos a ver concerniente a la familia, concerniente al marido, su esposa, a los hijos, y vamos a ver concerniente a varias otras cosas que tienen que ver con el cristianismo práctico que debemos de practicar en nuestra vida. Solo que a quienes escribe la carta el apóstol Pablo, en versículo 1 dice la siguiente manera: a los hermanos ¿qué? Fieles, o versículo 2, a los santos y fieles en Cristo que están en Colosa. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Y noten de que aquí el apóstol Pablo hace una distinción entre dos palabras. La palabra santos, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra santos? Agaios es la palabra griega. ¿Qué significa? Apartados, consagrados, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo Jesús, es decir, la iglesia. Esto incluye a todos. Pero luego dice, y fieles hermanos. Cuando dice y fieles hermanos, da a entender que había que infidelidad, ¿verdad? Que era posible que había hermanos que no estaban cumpliendo con la voluntad de Dios.
Y esto es lo que miramos nosotros en congregación, hermano. En la congregación miramos nosotros una variedad de categorías de miembros en el cuerpo de Cristo Jesús, y ya hemos hablado un poco sobre esto. Lo menciona 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1 en adelante. En una congregación nosotros vamos a encontrar a visitantes, personas que tienen interés en aprender más de Dios, quieren conocer la palabra del Señor, y vamos a encontrar visitantes dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Los visitantes no son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, porque ellos, para ser miembros del cuerpo de Cristo Jesús, no lo hacemos nosotros los hombres, sino que lo hace ¿quién? Dios. Hechos 2:46 dice, y el Señor, ¿qué? Añadirá cada día a su iglesia. Y para añadir al cuerpo de Cristo Jesús, la persona, el visitante, tiene que entender el Evangelio, tiene que obedecerlo, y al obedecer el Evangelio, tiene que entonces ser sometido a las aguas del bautismo. Y en ese momento, cuando es bautizado, la persona, hombre o mujer que sea, entonces el trabajo del Espíritu Santo empieza. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice que cuando uno entra en el bautismo es santificado, que es la palabra consagrado, es decir, el Espíritu Santo lo pone en el cuerpo de Cristo Jesús. Es justificado, quiere decir que sus pecados son borrados completamente de su vida. Hechos capítulo 8, versículo 12 dice que Dios jamás se acordará de nuestros pecados cuando somos bautizados. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, bienaventurado el varón el cual Dios no inculpa de pecado. Y este varón, y hablando genéricamente, ¿verdad?, es la persona que es bautizada. Entonces, cuando esto ocurre, entonces la persona es justificada. Entonces, miramos nosotros que esta distinción la hace el apóstol Pablo y la hace las Escrituras. Estamos visitantes, estamos recién convertidos. Aquellos que obedecen el Evangelio vienen al cuerpo de Cristo Jesús, pero aún son niños en Cristo Jesús. Todavía necesitan el biberón, la leche espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Necesitan que tomar la leche porque no pueden comer carne, se ahogan. Necesitamos que darle leche, luego necesitamos que levantarlos y ponerlos sobre nuestro hombro, ¿verdad? Oh, ya, repite, ok, ya. Necesitan los recién convertidos ser tratados de esta manera. El apóstol Pablo lo describe de esta manera en Efesios capítulo 4, versículo del 3 en adelante, para que no sean ¿qué? Niños flacuantes, es decir, que se van por cualquier viento. Todavía no hay ninguna firmeza, todavía no hay ninguna fundación estable, de tal manera que todavía no se pueden parar. No sé si acaso ustedes que tienen un rancho, ¿verdad?, también, que cuando nace un animalito, ¿verdad?, de su madre, cuando están parando, ¿verdad?, se levantan y comienzan a ver a temblar y luego se caen y comienzan así. Así andan los niños en Cristo Jesús. Andan temblando porque queriéndose parar, pero que esos son los niños en Cristo Jesús. Pero cada vez que viene un animalito, acuérdense de eso, ¿verdad?, de su prójimo, de su hermano o hermana, que recién convertido, necesita nuestra ayuda. Y luego, claro, ¿verdad?, vienen los carnales, aquellos que ya tienen un poquito de madurez, ¿verdad?, pero que saben suficiente Biblia para meterse en problemas, porque la usan como excusa para cumplir sus deseos carnales, ¿verdad? Es decir, no quieren dejar el mundo, pero saben suficiente Biblia para que cuando un hermano o hermana los llegue de amonestar, para defenderse. No para arrepentirse, sino para defenderse. Inmediatamente le saca un versículo por acá, otro versículo por acá, ¿verdad?, y queda el hermano o hermana media apuntada, mejor ya no dice nada, mejor se va. Esos son los carnales. Esos son los que causan, como dice Pablo, división, tropiezo en la congregación. Y luego vienen los espirituales, los maduros. Pablo aquí le está hablando
generalmente a toda la membresía de la congregación, pero también a los fieles hermanos en Cristo Jesús, a los maduros, aquellos los cuales Dios escoge para que sean parte del liderazgo, para que sean parte de aquellos quienes van a instruir, a confirmar, establecer, fortalecer al resto de la membresía. ¿Pregunta o comentario sobre esto? ¿No? Okay. Entonces, el autor, voy a borrar de aquí, ¿a quién les escribe? Y recuerden que el apóstol Pablo escribe esta carta más o menos como en el año 60 a 62 después de Cristo. ¿Quién estaba como emperador romano en este tiempo? Bueno, primeramente miramos a Domiciano. Y luego, ¿quién? Nerón. Y ellos vinieron a reinar del 78 hasta el 71. Estamos viendo esto todo. Y estos dos hombres eran terribles. Esos son los que vinieron a perseguir al cristianismo, si usted lee la historia de ellos. De estos dos, César habla el libro de Apocalipsis. Empieza desde el capítulo 17 y 18. Ahí, claro, ¿verdad? Que habla de la bestia y del número 666. Pero habla de este tiempo, ¿verdad? Cuando hubo persecución en contra de los cristianos. Pablo escribe durante esta época, no del 68 al 81. Bueno, me equivoqué aquí porque es del 51 hasta el 61. Estamos hablando de 20 años. Entonces Pablo escribe durante este tiempo. Cuando el apóstol Pablo dice a César apelo, en Hechos, que es capítulo 26, parece que el último versículo, o 24 por ahí, él dice a César apelo, está apelando a Nerón. ¿Okay? Entonces, si acaso todo esto ocurrió, ya entonces había persecución en contra de los cristianos. Segundo, ¿okay? Vamos a poner aquí persecución. Segundo, miramos nosotros que para este entonces ya estamos viendo, para el fin del primer siglo, segundo siglo, ya estamos viendo el desarrollo de diferentes sectas religiosas. Ya no estamos hablando de los saduceos, ya no estamos hablando de los fariseos, ya no estamos hablando de los judaizantes, sino que ahora estamos hablando ya de sectas como los escenarios, estamos hablando de sectas como los agnósticos, estamos hablando de sectas como el misticismo, y vamos a hablar un poco más sobre esto en el capítulo 2. Estamos hablando ya de sectas que vienen a imponer su propio culto. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 2, ¿verdad? Un culto voluntario. Por lo que entonces lleva a desarrollar todo la confusión religiosa en aquel entonces. Y esto fue a lo que estaba atacando la iglesia en Colosas, y esto fue lo que trajo Epafras al apóstol Pablo. Ya se estaba poniendo un poco peligroso. Recuerden que el desarrollo de sectas empieza en la última parte, vamos a poner segundo siglo, ¿verdad? Porque ahí empieza todo. Y luego miramos nosotros que ya esto se desarrolla hasta los años 1500. Aquí en 1500 hubo la reforma que le nombra. ¿Ok? Reforma religiosa.
Aquí hubo tres hombres que destacaron en todo esto, que fue Zwingli, fue Juan Calvinismo, Lutero. Estos hombres fueron los que desarrollaron, y aquí empiezan entonces ya las sectas, ¿verdad?, que ahora tenemos. Pero miren cómo se va avanzando todo esto. Aquí unas pocas y luego ya llega al punto, ¿verdad? Y luego más adelante, en los 1800, es cuando ya miramos que empiezan los mormones, testigos de Jehová, etcétera, todo esto. Pero esto es lo que el apóstol Pablo está tratando en aquel entonces, y los trata en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y cuando leíamos la falsa doctrina de estas sectas, hermanos, que empezaron en el segundo siglo, que se desparramaron en 1500 y más adelante, estamos tratando con doctrinas que hablan en contra de la verdad de Jesucristo, ¿verdad? La deidad de Jesucristo. Muchos no aceptan la deidad de Jesucristo. Estamos hablando de doctrinas tales como la manera del juicio. Estamos hablando doctrinas como el primilenio. Estamos hablando de doctrinas de la edad de Jesucristo, el primilenio, la escatología, el juicio final, a dónde va el hombre cuando él muera, porque todas estas sectas de aquí tienen sus diferentes opiniones concernientes a eso. Algunos no creen, ¿verdad?, que nuestra alma dura eternamente, o que va a un lugar que se llama Hades. Incluso entre nosotros mismos, la Iglesia de Cristo, hay hermanos que ya piensan de esa manera. Solo que todo esto son los inicios, los principios de estas doctrinas que más adelante vamos a tocar en estudios bíblicos. ¿Preguntas o comentarios de esto? Okay. Bueno, entonces vamos nuevamente a mirar el capítulo 4. En el capítulo 4 y versículos del 3 en adelante, noten de quiénes habla el apóstol Pablo. Sabemos que está Epafras con él, versículo 12. Y luego, segundo, miramos el versículo 15, os saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de la Odisea, y que los de la Odisea la lean también a vosotros. Luego el 17, Arquipo, mirar que cumpla el ministerio que recibiste del Señor. Y luego, son todos, ¿verdad? Ninfa, Arquipo y Epafras. Y luego también miramos nosotros que todas estas personas que se mencionan son en el versículo 9. Está hablando de Onésimo, está hablando de Aristarco, está hablando de Marcos, está hablando de Bernabé. Todos sus hermanos son hermanos quienes, algunos de ellos, la mayor parte, eran miembros de la congregación en Colosas. Esto nos da a entender que la iglesia en Colosas posiblemente fue una congregación que estuvo compuesta más por gentiles que judíos. Y los judíos, recuerdan, son los que andaban, los judaizantes, son los que andaban detrás del apóstol Pablo y de los hermanos que establecían congregaciones para tratar de destruir las iglesias de Cristo con diferentes doctrinas. Así que esto es la introducción al libro de Colosenses. ¿Preguntas o comentarios que tengan? Dios mediante, empezamos el próximo domingo con Colosenses capítulo 1. Y para versículo de memoria,
Tenemos Colosenses capítulo 2 y versículo 9. A ver si es el que estoy pensando. Colosenses capítulo 2 versículo 9. Sí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque vamos a estar hablando de Jesucristo y su deidad. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta concerniente del estudio, esto concluye nuestra clase y vamos a prepararnos para el futuro de la